Hola querido amigo, hoy quiero continuar hablando contigo acerca de ese Dios real que hace prodigios en la vida de las personas. Estuvimos hablando de un milagro que hizo Jesús al lado de un estanque, cuando sanó al paralítico de Betesda. Y hablamos de algunas cosas que implica esa sanidad, de qué manera finalmente Jesús obra en la vida de cada uno de nosotros cuando a veces las cosas se tuercen y todo parece imposible. Más tarde o más temprano, la intervención del Señor en la vida de los seres humanos de este mundo cambiará completamente las cosas. Hoy quiero continuar con esa historia, pero mostrando otra faceta de la historia. El capítulo 5 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 9, narra qué pasó luego de la sanidad de este hombre en Betesda. Dice la palabra de Dios: y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hoy quiero hablar de cómo los seres humanos podemos llegar a tergiversar lo que Dios ha creado. Sabes, aquí habla de que Jesús, entre otras cosas, fue perseguido por los propios judíos de sus días, porque ellos pensaban, veían, que él quebrantaba el día de reposo. ¿Por qué? Tenemos muchos relatos de sanidades que hace Jesús en el día de reposo, en el Shabbat, en el sábado, el séptimo día de la semana. Encontramos aquí que Jesús a este paralítico que estaba junto al estanque de Betesda también lo sana durante las horas del sábado, por lo cual los dirigentes de Israel, los judíos, los escribas, los fariseos, veían que lo que hacía Jesús era una transgresión del cuarto mandamiento. Del mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu esclavo, ni tu extranjero, ni tu bestia que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Sí, querido amigo, el cuarto mandamiento habla de un día de reposo que fue instituido en el Edén. Así lo dice Génesis capítulo 2, versículo 1 a 3, donde se nos muestra que luego que Dios terminó su obra creadora, luego que cesó, bendijo y santificó el séptimo día en el que él descansó de lo que había hecho. Muy bien, el cuarto mandamiento es lo que yo denomino el mandamiento antiestrés. Dios sabe que todos los seres humanos necesitamos descansar. Y por eso desde el momento mismo de la creación le otorgó al ser humano un momento de descanso. No tanto para que seamos holgazanes durante ese día, sino para que podamos reposar, si bien físicamente, ante todo tener el reposo del alma, el reposo espiritual, ese encuentro personal con Dios y ese tiempo de reflexión personal con Dios durante esas horas, para que podamos renovarnos no solo físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente, socialmente también. De tal manera que el propósito del sábado era que ese día pudiera satisfacer en buena medida las necesidades de descanso físico, mental, emocional, social del ser humano. ¿Qué había pasado con el sábado? Ese día que era un monumento de la creación, un día en que se conmemoraba que Dios era el creador, un día para recordar que Dios era el autor de la vida, el dueño de las bendiciones. ¿Qué pasó en el pueblo de Israel? Lamentablemente, el propósito original del sábado fue distorsionado dentro del pueblo de Israel. En su obsesión por no cometer ninguna falta, ningún error,
ellos blindaron el sábado con una serie de tradiciones, de preceptos, de mandatos, a los que se refiere Jesús cuando habla de la tradición de los ancianos. Todos esos preceptos hacían del Shabbat una carga insoportable. Cada actividad, cada cosa estaba totalmente regulada, de tal manera que el propósito original del sábado, de ser un día de reposo, de descanso, de solaz, de alegría también, un día de encuentro, un día de felicidad, un día para encontrarse con nuestros hermanos y disfrutar de la compañía de ellos, un día para encontrar tiempo para la familia y disfrutar de la familia, un día para poder meditar tranquilamente en la palabra de Dios, un día para descansar espiritualmente de todas mis tareas, un día para descansar físicamente de todos mis trabajos, pero un día de felicidad, un día de fiesta, un día de gozo, un día de ilusión finalmente. Todo eso se había desvirtuado totalmente. El sábado se había transformado en una horrible carga. Y lejos de ser el mandamiento antiestrés, seguramente a muchas personas dentro del pueblo de Israel les producía un estrés enorme. De hecho, yo recuerdo épocas de mi vida donde el sábado me producía mucho estrés. No solo a mí, sino a mi esposa, que tenía que dejar todo impecable antes de la puesta del sol. Tenía que quedar la comida hecha, el postre hecho, la casa hecha. Todos nos abocamos para que antes de la puesta del sol todo estuviera inmaculado, estuviera impoluto. Y esto no está mal, si realmente lo hacemos de tal manera que eso no nos altere de ninguna forma. Lo importante, finalmente, en cuanto al séptimo día de la semana, a ese día, es recordar que ese día es un memorial. Es el momento para celebrar el cumpleaños de este planeta donde nosotros vivimos, para recordar que tenemos un Creador que es el autor de la vida. Nosotros los cristianos que reconocemos el cuarto mandamiento y que reconocemos en el cuarto mandamiento una expresión de la voluntad de Dios, nunca debiéramos caer en la actitud de los fariseos, los escribas o los judíos de los días de Jesús que hicieron de este mandamiento una carga. Nunca podemos dejar de asociar la observancia del sábado a tener un día de gozo. Nunca podemos dejar de asociar la observancia del sábado al tiempo que le debemos dedicar a nuestros seres queridos. Nunca debemos dejar de asociar la observancia del sábado al tiempo de encuentro para la familia. Nunca el sábado debe dejar de ser un momento de solaz espiritual, un momento festivo, para que familias, hermanos y amigos puedan encontrar un tiempo donde juntos alabar a Dios, encontrarse con Dios y tener un tiempo también para disfrutar de la bendición de la presencia de cada uno de ellos. No debemos hacer del sábado una carga. No debemos cargar al sábado con una cantidad de prescripciones y preceptos que nada tienen que ver con el propósito original del sábado. Los cristianos no somos fariseos. Los cristianos no debemos guardar el sábado como una herramienta de salvación. El sábado no es nuestro Salvador. El sábado no es nuestro Cristo. Pero Cristo, sí, que guardó el sábado, nos puede enseñar y nos puede ayudar a hacer del sábado realmente un día de liberación. Un día de liberación de las presiones económicas y laborales de este mundo. Un día de liberación de las presiones sociales de este mundo. Un día de liberación de la culpa que a veces nos embarga. Un día de liberación del tiempo que nos tiraniza. Un día de liberación para que podamos ser libres y adorar a Dios tranquilamente. Un día de liberación para descansar físicamente. Un día de liberación de todas las opresiones que nos pone este mundo. Realmente el sábado puede ser un día que nos ayude a vivir más descansados, a vivir más tranquilos, a vivir felices. Pero recuerda, no debemos hacer de ese día un día separado de la misericordia, de la compasión, de la ética. No debemos hacer de ese día un día en el cual nosotros, por tener la casa limpia, perfecta y ordenada, regañamos en nuestro hogar a nuestras esposas, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Un día en el cual hasta nos olvidamos de una persona si está enferma, porque simplemente tengo que ir a la iglesia. Muchos guardan el sábado con el mismo espíritu del levita y el sacerdote que pasó al lado de aquel que estaba golpeado, según la parábola del buen samaritano. Muchos simplemente hacen del sábado un día de ocupaciones espirituales para no fallarle a Dios y para no cometer pecado, pero se olvidan de lo más importante del sábado, la justicia, la misericordia y la fe. Hagamos pues del cuarto mandamiento
un día de bendición para todos, un día en el que podamos tener todos un encuentro con Jesús. Y cuando pensemos en este día, recordemos, es un día de fiesta, es un día de alegría, es un día de descanso, es un día para poder tener un encuentro personal con Dios y poder descansar física, mental, social y espiritualmente. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.